Bien, entonces, para poder obtener una bobina equivalente en paralelo, será igual a la inversa, bueno, 1 sobre la bobina equivalente por L sobre 1, más 1 sobre la bobina 2, más 1 sobre la bobina 3, 1 sobre la bobina N. Y pasa exactamente lo mismo que en la resistencia. Digamos que la resistencia era la inversa para poder obtener las bobinas de paralelo. Y al igual que sucede ahí, si tenemos dos bobinas en paralelo, vuelvo a lo esto, la bobina equivalente en paralelo cuando tenemos dos bobinas será igual a la bobina 1 más la bobina 2 sobre la suma de las dos. Entonces ya vimos las diferentes formas de poder reducir tanto capacitores como bobinas y resistencia. Las resistencias y las bobinas se van a reducir de la misma forma y en el caso del capacitor no. Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Una? ¿Qué vamos a hacer un ejercicio? ¿Qué nos hace este circuito? Nos pide hacer la reducción de, de ese circuito como está. Viéndolo de esa manera, ¿cuál sería nuestra primera aproximación? Sumar los que están en serie, ¿no? Exacto, eso es lo que está en serie. ¿Cuánto les daría si hacemos esa parte de serie? ¿Cuánto les da esa resistencia equivalente? Pues la resistencia es esa inductancia equivalente. 42. ¿Cuánto? 42. 42 henrios. Teniendo eso, ¿qué más podemos hacer? Sacar el paralelo de las otras dos. Exacto. Sacar el paralelo. ¿Cuánto les da de sacar el paralelo de esas dos inductancias?
7. ¿Verdad? 7. Chécalo bien. No da 7. Son 42. Serían 7 por... Serían 6. 6. Y como son en serie, pues simplemente se sumaría. ¿Cuál es la inductancia final? Bueno, la inductancia equivalente de todo eso. 4, 6 y 8, 8, 10, 18. Serían 18 ejemplos. Vemos que eso está un poquito más sencillo, se parece mucho a las resistencias. Y al igual que en ellas, se pueden hacer reducciones para poder hacer análisis mucho más sencillo. Se puede incluso reducir algunos nodos o algunos lazos si hacemos reducciones. O obviamente si hay algún elemento en medio que no nos permite hacer eso, pues bueno, ya no se puede hacer tal reducción. Pero ese es el concepto principal. Bien, jóvenes, dudas, preguntas. No. ¿Ninguna? ¿Ninguna? No. Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. Que tenemos el siguiente circuito. Son 3 bobinas, una de 2 hercios, una de 4 y una de 12. La de 4 y 12 están en paralelo, mientras que la de 2 está en serie con él. Son otros dos. Nos pide encontrar la corriente I1, la corriente I2, voltaje en B1, voltaje en B2, la corriente I1 en tiempo cero y nada más. Nos dice que la corriente de entrada es igual a 4 por 2 a la menos, bueno, 2 menos exponencial de menos 10t, y la corriente inicial 2 es igual a menos 1 miliampere.
Ya teniendo eso, ¿cuál sería? Igual nos pide encontrar el voltaje que hay aquí. Perdón. Ya teniendo en cuenta esas dos condiciones, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Por ejemplo, Eh, voy a encontrar primero la corriente I1 en el tiempo cero. Ya sé que la corriente 2 en el tiempo cero es igual a 1 miliampere. Y sé que la suma de estas dos corrientes tiene que ser igual a eso. ¿Cómo puedo obtener ese valor de I1 0? Pues evaluando la corriente en el tiempo cero. Si yo evalúo esto en cero, cuando t vale 0, yo tengo 4, 2 a la menos 10 por 0. Pues he dicho, 0 por 10 nos daría 0. 0. Y lo que me toma ayer, cualquier exponencial a 0 es Igual a igual a 1. 1. Entonces eso quedaría que 4 por 2 a la menos 1 nos daría igual a 4 4. por 3, 12. Perdón, eso está en miliamperes. Entonces de aquí 4 miliamperes. Perdón, esto en miliamperes. Entonces, I0 será igual a 4 miliamperes. 4 por 1 Por por lo 2. tanto, yo puedo aplicar directamente aquí la ley de corriente de Kirchhoff. Ese nodo, tanto I1 como I2 están saliendo. La que entra es I. Por lo tanto, puedo decir que la corriente de entrada va a ser igual a I1 más I2. Pero como estoy evaluando en el tiempo cero, I0 va a ser igual a la corriente I1 en 0 con I2 en 0. Sustituyo valores. I0 vale 4 miliamperes, que es lo que acabo de ver. Y I2 vale menos 1. Si quiero obtener el valor de I1, ¿qué debo que hacer? Simplemente despejo. Tengo 4 miliamperes. Esa reserva pasaría sumando. 4 más 1 me daría 5. Y de esa manera ya tengo mi valor de corrientes iniciales, tanto para I1 como para I2 en el tiempo cero. ¿Sí? ¿Dudas cómo se obtuvo ese valor? ¿Dudas? Creo no. Si quiero obtener ahora
Ya tuvimos el valor de I0, ¿no? Quiero obtener los valores de voltaje. ¿Qué podemos hacer para obtener el valor de voltaje completo? Reducir las inductancias. Reducir todas una sola bobina. ¿Cuánto les da de reducir toda la bobina, todas esas 6 bobinas? ¿Cuánto les da? 5. 5 Henry. Perdón, puedo borrar la corriente. Corriente de T es igual a 4. Ahí está. Ten en cuenta esto. ¿Cómo puedo obtener el voltaje que hay aquí? ¿Cómo se puede obtener ese voltaje? Vamos a utilizar la fórmula que conocemos. Voltaje es igual a la bobina por la diferencia de corriente con respecto al tiempo. Conocemos el valor de bobina y conocemos el valor de la corriente. ¿Qué hay que hacer? Aplicar esa fórmula. Entonces tengo que voltaje va a ser igual a los 5 henrios que multiplicará a la diferencial de 4 por 2 a la menos y Luego esto aquí tendría 20 por la diferencial de 2 a la menos c y Saco la diferencial, aquí me daría 0 porque es una constante, me quedaría el negativo. Menos 20 y baja. De más de 200. Nos quedaría así. 200 e a la menos 10t. Y como estos son miliamperes, la unidad sigue manteniendo. Entonces tendríamos al final milivolts. ¿Cómo se hizo nada más? La derivada de esta del 2 menos 10 a la menos 10t. Lo voy a poner acá. Si derivo una constante me daría 0. Pues quedaría entonces la derivada de menos la derivada de 10 a la menos 10t.
Eso sería igual a menos 10 e a la menos 10. Como tengo 20 menos por menos, aquí daría más. Pues bajamos este 10, menos por menos daría más. Nos quedaría entonces que es 10 e a la menos 10t. Eso lo multiplicamos por 20. Y tenemos los 200 e a la menos 10t milivolts. ¿Cómo obtengo B1? Pues bueno, esta corriente que entra por aquí es la misma de acá. Aplico la misma ecuación. Además cambio el valor de la bobina. En este caso que son 5 serían 2. En el caso serían 8. Les quedaría ese valor de B1 de 80 e a la menos 10t milivolts. Y como esta resistencia, esa bobina, es un paralelo, esas dos, vamos a obtener simplemente la resta de estos valores. Como el voltaje va a caer tanto aquí, eso tiene lo mismo, pues simplemente hacemos ley de corriente, ley de densidad de Kirchhoff. El voltaje va a ser igual a voltaje 1 más voltaje 2. Ya conozco voltaje 1, voltaje 2. Bueno, pues yo conozco el voltaje total de voltaje 1, simplemente hago la resta. 200 menos 80 quedaría 120. Por lo tanto, el valor de B2 sería igual a 120 e a la menos 10t milivolts. Jóvenes, vamos a ver sorpresas aquí. La próxima clase vemos la parte de las corrientes, simplemente es aplicar las ecuaciones que ya vimos. Pero hasta ese punto, alguna duda, si quieren, en la próxima clase lo detallamos un poquito más este ejercicio. Sí, está bien. Sí, lo tenemos un poquito más, está un poquito largo y bueno, sí sería un poquito, digamos bien las similitudes que vayan saliendo poco a poco. Pero, bueno, hasta ese punto, bueno, no sé si tienen alguna duda todavía. Si no, nos veremos el próximo martes. Sí, está bien. Muy bien, jóvenes, que pasen una excelente tarde. Ya, profe.